Hola, bienvenidos a Después de Medianoche. Hoy tengo para ustedes una recopilación de relatos ocurridos a militares. Pero antes de empezar, no olvides escribir en los comentarios si tienes alguna experiencia paranormal, ya que es muy probable de que seas el siguiente protagonista de alguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos. Esto que voy a contar le pasó a mi papá. Él es militar y, como se pueden imaginar, ha estado en operativo a lo largo y ancho de todo México. Son tantas las cosas que ha vivido, pero hoy me enfocaré únicamente en una. Estando de servicio en Tamaulipas por cuestiones de la alza en la violencia en el estado de Chihuahua, estuvo en un despliegue masivo de efectivos de la Ciudad de México y estados del centro hacia el estado norteño, siendo ubicada su unidad y varias más en las planicies de Casas Grandes, en las barrancas de Batopilas. Un día, durante un recorrido, patrullaje por la sierra, fueron agredidos a tiros por miembros del crimen organizado. Repelieron la agresión y comenzó un enfrentamiento que duró alrededor de 4 horas. Esto debido a que los delincuentes huyeron como ratas al monte, entre brechas muy diversas que ya conocían bastante bien. La búsqueda se extendió por los márgenes del río, llegando a un llano donde había una joya. Encontraron equipo táctico tirado en el suelo, y al iniciar la recolección de dichos objetos bajaron a la joya. Ahí mi padre encontró un libro de pasta gruesa. Tenía un pentagrama rojo invertido en su portada y la cabeza de un chivo dibujada en su interior. Todo indicaba que el libro era bastante antiguo, y ahí comienza lo extraño. La tropa inspeccionó el lugar donde lo encontró, pero nadie más vio aquel texto. Solamente lo pudo ver y lo levantó y se lo llevó a su campamento. Horas después, comenzó a leerlo, y en este libro había pociones y hechizos, cada uno con las instrucciones y descripciones de cada uno de los pasos. Hojeándolo, le llamó especialmente la atención uno que decía cómo hacerte invisible y otro donde decía cómo volar, todo obviamente con algún tipo de magia. A los pocos días, llegó un anciano muy misterioso al campamento. Estando mi papá fuera, el anciano le dijo: «Eso que encontraste en la joya era para ti, por eso nadie de ellos lo vio, solamente tú le puedes sacar provecho y te será de utilidad en toda la vida, y conseguirás todo lo que deseas con él». Nadie sabía quién era este hombre, porque nunca lo habían visto. Ni siquiera los pobladores de la zona lo conocían, pues Batopilas era un pueblito realmente pequeño, donde jamás nadie sería desconocido, pero todo indicaba que este hombre sí lo era. Por lo extraño de la situación, llegó al punto en que mi papá ya no lo quiso leer. Sabía que eso era malo, así que lo fue a dejar al mismo sitio donde lo había encontrado. Incluso partió ese mismo día a Casas Grandes. Al día siguiente, ya en Casas Grandes, a más de 700 kilómetros, apareció el mismo anciano, haciéndole nuevamente un comentario. «Con él hubieras tenido todo, pero bueno, si no lo quisiste, no lo mereces. Solo toma en cuenta que él te dejó abandonarlo, ya que no llegaste a los niveles donde ya no había vuelta atrás». Diciendo esto último, se alejó de allí. ¿Cómo supo que había dejado el libro donde lo había encontrado? ¿Y cómo sabía hasta dónde había leído? Nadie, ni en Barrancas ni en Llanura, lo conocían, y serán preguntas que quizás quedarán para siempre sin respuestas. Gracias por escuchar. Soy un soldado de infantería activo. Por motivos de seguridad no diré a qué unidad pertenezco. Solo digamos que estuve unos meses atrás en una base de operaciones mixtas en Nuevo León. Salimos a hacer las inspecciones y reconocimiento, ya que tenemos el labor de evitar el robo de combustible. Partíamos de día y de noche bastante seguido. Ese día llegó un reporte de un vehículo que en la noche daba recorridos en una terracería que salía a Cadereyta. Por ahí abundan los caminos interconectados con muchos ranchos, así que sin duda salimos a esperar el vehículo. Llegamos como a eso de las 6 de la tarde aproximadamente. Escondidos nos dio la 1 de la mañana sin novedad alguna. Solo había oscuridad en el camino y nada más. Empezamos a bromear y discutir que era otro día sin hacer nada, una pérdida de tiempo al fin y al cabo. Hasta que media hora después, un compañero me dijo que lo acompañara a hablar por teléfono. Me dijo que no quería hacerlo solo, y le dije que estaba bien, pero no había señal alguna. No importa, solamente quiero ir a fumar. Le dije que estaba bien, así que fuimos. Nos apartamos un rato del grupo y nos pusimos a fumar y a contar historias laborales, cuando de pronto percibí algo raro, como que se escuchaba otra voz más a lo lejos. Sin titubear, di aviso y se envió al pelotón a inspeccionar. 400 metros más adelante,
Vimos una camioneta negra abandonada, sin señales de que alguien hubiese estado en ella por bastante tiempo. Se movilizaron los vehículos y se dio aviso al Ministerio Público. Luego se me envió junto con el mismo pelotón a buscar a los alrededores al conductor o alguien que diera pistas acerca de eso. Peinando la zona a más de 800 metros, encontramos un hoyo grande de tierra removida. Nos pusimos a cavar y ahí encontramos al conductor en condiciones poco agradables. Al parecer, llevaba un mes desaparecido. Era como si sus compañeros hubieran terminado con él. Bueno, se me hizo algo normal, así que se entregó el cuerpo y el vehículo. Todo parecía haber quedado ahí. Hasta que 2 días más tarde llegó un nuevo aviso. Decían que habían visto un vehículo negro merodear por la misma zona. Decían que hacía un recorrido por la noche, como si estuviera buscando algo. Fuimos a inspeccionar y por suerte lo vimos no muy lejos. Pero al vernos, la camioneta se dio a la fuga y emprendimos la persecución. Dándole alcance a punto de atraparlo, de la nada se apagaron las luces del vehículo, luego se emprendieron instantáneamente. La camioneta había desaparecido enfrente de mis ojos. No podíamos creer lo que habíamos presenciado. Yo en lo personal no creía en lo paranormal, pero cuando lo vi no lo pude negar. Solo sentimos un frío profundo y miradas que nos estaban viendo desde la oscuridad. Cada vez que íbamos escuchábamos la camioneta, risas o que nos estaban observando. En fin, duré 3 meses más hasta que por fin llegó mi cambio. Luego dejamos a los nuevos la consigna de perseguir la camioneta. Gracias por escuchar. Hola, buenas noches. Esto le pasó a un amigo de mi padre, llamado Tadeo, en Tepic, Nayarit. Él era soldado y un día fue a beber con su amigo Israel, y cuando regresaron del bar a sus hogares, el ejército les habló porque iban a ir a una expedición a Zacatecas. Lo harían con un pelotón de 7 soldados, comandados por el capitán Armando. Llegaron a una zona silvestre a acampar, y la noche se acercaba. El capitán mandó a los soldados Juan y Adán a hacer guardia en la noche. Mientras tanto, los demás estaban durmiendo, y se escuchó un ruido en los arbustos, luego un disparo y un grito. Todos se despertaron de golpe y se armaron. Armando fue a ver a los que hicieron guardia, y vio a Adán tirado y llorando. Le preguntó que qué había pasado, a lo que le respondió: un monstruo atacó a Juan, se lo llevó a los arbustos. No sé qué me pasó, pero sentí que mi cuerpo no reaccionaba por el miedo. ¿Cómo que un monstruo? A ver, explícate bien, le dijo Armando. Pero justo en ese momento se escuchó un gran grito. Era Juan, y fueron corriendo para salvarlo. Pero cuando llegaron, encontraron un escenario horrible. La escena era espeluznante y todos se quedaron perplejos. Armando dijo que pudo ser un oso u otro animal. Mateo e Israel se sentían más que aterrorizados, pero como soldados debían ser fuertes y seguir, por lo que fueron corriendo por el capitán. Desafortunadamente, la radio no servía y era como si algo estuviera interfiriendo en la señal. Jorge sugirió ir a la zona donde hubiera señal, pero Mateo sentía dudas. Al final, sí fueron a un pequeño poblado cerca de una casa a pedir prestado una radio. La mujer que vivía ahí le dijo que podían pasar, y cuando intentaron comunicarse con el cuartel, la mujer les preguntó que de dónde venían. Del norte del bosque, respondieron, a lo que ella se quedó sorprendida y le preguntó: ¿qué, no los atacaron? ¿Qué cosa? El monstruo, el que tiene su territorio en esa zona. Todos se quedaron callados, viéndose los unos a los otros, y recordaron que Adán dijo que un monstruo había atacado a Juan. Mateo se sintió muy inseguro, ya que no creía en esas cosas paranormales. Él quería seguir creyendo que había sido un oso o un puma. El capitán, muy pensativo, dijo que se iría al día siguiente, pero antes iría a ver qué fue esa cosa que le arrebató a un soldado. ¿Cómo que van por el monstruo? Tengan mucho cuidado. Dicen que los que van a matarlo nunca vuelven, dijo la mujer. Regresaron al campamento y prendieron una gran fogata, y todos estaban alerta, cuando de pronto escucharon un movimiento entre los arbustos. Todos apuntaron y el capitán Armando gritó: ¡fuego! Jalaron los gatillos y algo salió corriendo entre los arbustos. Era una especie de reptil muy estilizado, parecido a un dragón pero sin alas. Era más grande que un oso, y corriendo a una gran velocidad, saltó encima de un soldado y le destrozó el tórax enfrente de ellos. El capitán gritó que abrieran fuego, pero ninguna bala salía de las armas. Entre los clips de las armas, el reptil lanzó un zarpazo al estómago de Israel y logró escapar.
Mateo fue corriendo a ayudarlo mientras gritaba y lloraba, y el capitán iracundo salió corriendo detrás de aquella cosa. Esa fue la última vez que se le vio al capitán. Unos soldados fueron a intentar ayudar a Israel y otros atrás del capitán. Tampoco supieron nada más de aquellos. Corrimos al pueblo con la muchacha que, lamentándose, recordó que nos había advertido de que no fuéramos. Hablamos al cuartel y un helicóptero fue mandado a recogernos, algo realmente extraño por la situación ocurrida. Desde ese día, Mateo no puede parar de soñar a Israel diciéndole que por qué no lo salvó. Cuando Mateo acabó de contarme esta historia, empezó a llorar desconsoladamente. Yo me quedé simplemente sin palabras, mientras mi padre trataba de consolarlo. Pareciera que estas cosas son leyendas o cuentos fantasiosos, pero la verdad es que ocurre más seguido de lo que ustedes creen. Gracias por escuchar. Soy originario de Veracruz, pero radico en Saltillo desde hace 20 años. Fui militar del 69 Batallón de Infantería, causando baja en el año 2003. Les voy a contar algo que me pasó en enero del año 2004, ya siendo civil, pero todavía en contacto con camaradas del cuartel. Todo pasó en la mañana del 5 de enero del año mencionado. Estaba volviendo de mi trabajo de vigilante del turno de la noche cuando estaba a una cuadra de mi casa. Me topé con mi camarada el Kenia y nos saludamos. Me dio mucho gusto porque tenía más de 3 meses de no verlo. Lo invité a la casa y compartimos unas caguamas, 4 para ser exactos. Estuvimos platicando de lo que él estaba haciendo, los lugares a los que había ido y yo de mi trabajo, así como de mi nueva etapa después de la milicia. Cuando se acabó la última caguama, le pregunté si íbamos a ir por otras, pero me contestó que no, en un tono algo preocupado. Supuestamente se tenía que ir. Le dije que solamente 2, pero tampoco, así que yo no insistí, y lo despedí en la puerta. Nos dimos un abrazo y le dije que fue un gusto verlo, y que ojalá pronto me volviera a visitar. Él se retiró sin decir nada, y yo cerré la puerta. Venía desvelado y me acosté a dormir, casi como a eso de las 10. No pasaron ni 20 minutos cuando tocaron la puerta de una manera muy alterada. Me levanté y pregunté quién era, y una voz femenina me respondió llorando. «Abre la puerta, soy Laura, la novia de Kenia». Abrí la puerta y entró llorando. «Lo mataron». «¿A quién?» «Al Kenia, lo atropellaron afuera del cuartel». Me quedé impactado de la noticia, pensando qué hubiera sido si nos echábamos las otras cervezas. «¿A qué hora fue?», le pregunté. «A la 1:30 de la madrugada», me respondió, y sentí un aire frío recorrer todo mi cuerpo. No puede ser posible. Yo estuve tomando unas caguamas con él hace un ratito. Mira, ahí están los envases. Se acaba de ir apenas unos minutos, así que no me vengas a decir que le pasó eso en la madrugada. Ella me dijo que fuéramos al cuartel a preguntar. Ahí nos confirmaron que su deceso había sido a la hora que había mencionado. Entonces, ese día mi amigo se vino a despedir de mí. Quiero agradecerle si me está escuchando, porque él siempre fue una persona muy querida por nosotros en el medio militar, ya que él con sus ocurrencias nos levantaba la moral en los días más difíciles. Este es un pequeño homenaje para ti, querido amigo Kenia. Muchas gracias por su atención. Si llegas hasta el final del video, no te olvides de darle like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo. Y sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar. Y esto fue Después de Medianoche. Y nos veremos muy pronto.